Si la semilla no cae a tierra y muere, escúchame, si la semilla no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Aquí se dio una palabra de gente que surgía de la tierra para reconocer los caminos del Señor. Y yo te digo hoy, si tu semilla no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Así que en esta hora yo te digo que estés preparado para resucitar. Pero para resucitar, primero tu semilla tiene que estar en tierra. Amén. Así que lo que surge de ahí, eso, es un kainos, es una preparación divina para tú llevar fruto. Pero primero, tu ser terrenal tiene que ser deshecho para que surja el kainos, tu ser espiritual. ¿Cuántos me siguen? Usted debe seguir esto. Usted está llamado a vivir una vida celestial. ¿Se acuerdan que comenzamos a tocar unos temas que posiblemente hoy no voy a desarrollar? Pero usted es un ser natural, un ser espiritual y un ser celestial. ¿Cuántos escucharon eso? Pero para el ser natural tiene que ser pospuesto hasta que ese ser natural sea levantado en gloria. Usted debe ejercer dominio en este hemisferio neutro del medio a través de su espíritu. Usted convertirse en un ser espiritual que recibe la palabra y la puede transferir a una información de revelación. Se supone que la iglesia del Señor sea capaz de transferir la palabra a la dimensión espiritual. Usted debe saber que la palabra que contiene la Biblia es para que usted la tome y la digiera y la pueda utilizar como una espada de dos filos que penetra, dice, y divide lo emocional de lo espiritual. ¿Cuántos han leído la palabra? Y en esa dimensión, usted toma esa palabra y la hace a su favor. En estos días yo han sido unos días extraños para mí, a pesar de que he estado hablando bastante porque me han invitado a hablar a otros lugares, pero dentro de eso lo que he estado orando es callarme. Difícil, ¿verdad? Callarme en el sentido de no hablar lo mío. Y ha sido bien difícil porque es como un ejercicio de entrenamiento de pararme en una frontera de que lo que voy a decir es mío o es inspirado por lo que el Señor quiere hablar. Entonces, cuando uno habla a grupos, uno tiene que saber que lo que va a hablar no es de tu propio corazón, sino que el Señor está demandando una información a través de ustedes. Y yo tengo que estar en la disposición de la información que ustedes como cuerpo están demandando, yo pueda tocarla a través de lo que digo. Porque la interpretación del mundo espiritual hay que llevar a la gente con calma. ¿Sabes? Tú no puedes tirar aquí una palabra para que usted la tome allá y piense lo que yo pensé con esa palabra. Está bien fácil, ¿verdad? Pero yo lo que les quiero decir hoy, posiblemente, yo espero que en pocas palabras, es cómo la dimensión natural puede ser cambiada a espiritual. Nosotros tenemos que vivir una vida, nosotros, cuando digo nosotros, la iglesia, cuando digo nosotros, el cuerpo de Cristo, cuando digo nosotros, donde mora el templo, donde mora el Espíritu. Usted se queda como que eso está bien lejos por allá. ¿Se acuerda lo que yo dije una vez? Que la gente se ponía a mirar para el cielo, a ver detrás de las nubes. Hoy está nublado, hoy el Señor no me oye. Porque no pasa, porque están las nubes. Es la dimensión donde usted empieza a discernir y a creer y a vivir que usted es un aposento donde mora el Señor. Usted sabe que cuando usted camina, lo que está portando tiene luz. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Usted está portando luz y tiene que proyectar esa luz de acuerdo a la imagen de quien lo creó.
Entonces, en esa dimensión, usted tiene que vivir la palabra. ¿Se acuerdan que hablamos que cuando la gente es recién convertida? ¿Se acuerdan que dijimos eso? Que usted leía la Biblia y decía, cuando llegaba algún líder, decía, no, tú tienes que perseverar, es que yo quiero volver atrás a la vida que tenía antes. Entonces, la gente nueva está como que conoció a Egipto, pero no conoce lo que el Señor tiene para ellos. Y necesita líderes que los guíen correctamente. Por eso cuando la gente salió de Egipto, ¿quería qué? Volver a Egipto, porque era lo que su carne y su alma conocía. Así les pasa a los recién convertidos. Entonces la iglesia tiene que ayudarlos a mostrarle una dimensión donde hay lo sobrenatural. Usted sabe que lo que hizo Moisés en el camino fue demostrarle a una población de casi 3 millones de personas que Dios era real a través de un impacto, de un milagro, luego de una vida donde aparecía maná, donde aparecía luz, donde aparecía fuego del cielo. Ellos siguieron viendo que había otra cosa. Diga otra cosa. Y para eso el Señor los llama a ustedes a ser discípulos, para mostrar las riquezas de su gloria. Repita conmigo, para mostrar las riquezas de su gloria. Entonces el camino para mostrar esas riquezas es reconociendo la dimensión del Señor. ¿Sabes que hay gente que vive toda su vida en una iglesia? Son religiosos toda su vida, pero nunca conocieron la dimensión del reino. Y a lo mejor fueron salvos, pero no conocieron la dimensión de esa vida. Vivieron la vida peor que los de afuera. Porque cuando usted trata de vivir la vida esta sin entrar en la dimensión espiritual, lo que se forma es una guerra de su carne con lo que le gusta de afuera y con lo que usted sabe que tiene que hacer aquí dentro. Entonces toda su vida usted se pasa luchando con lo que le gusta a la carne y con lo que sabe que tiene que hacer. Pero cuando usted se sumerge en el agua que el Señor le dio a la mujer samaritana, no vuelve a tener esa sed. Usted tiene que entenderme. El asunto es que se te quite esa sed. El asunto de no tener sed no es solamente algo propio para tú vivir en las emociones, es que se te quite la sed de lo que hay afuera. Si tú bebes de esa agua, vuelves a tener sed. Pero si bebes de la otra agua, no vuelves a tener sed. Denle un aplauso al Señor. Eso es real. Porque tu vida se constituye de ahí en adelante en una dieta de esa agua. Y ya la otra agua no te hace falta. Cuando tú te acostumbras a la Coca-Cola, prefieres Coca-Cola que un vaso de agua. Pero cuando te dicen, no, eso hace daño, entonces tú empiezas a hacer un esfuerzo, yo tengo que dejarla, tengo que dejar esa agua, tengo que dejar esa Coca-Cola, tengo que dejar esa agua. Y te acostumbras a beber de la otra agua. Entonces la Coca-Cola te deja de hacer falta. Pero en el proceso, diga el proceso, tienes que acostumbrarte a tomar agua. ¿Cuántos me siguen? Porque la dimensión donde el Señor te llamó a vivir, tú tienes que estar en el espíritu disponible para saber que es el Señor el que va contigo. ¿Cuántos saben que pasan cosas? Están en un retiro. Hay unas manifestaciones de poder. En ese retiro usted vio liberaciones, usted vio sanidades sobrenaturales. Y ese fin de semana que estuvo retirado, su vida cambió. Pero luego cuando sale de esa dimensión y de ese lugar, camina y como que se le pierde quién estaba con usted ese fin de semana. ¿Sabes que eso le pasó a los discípulos? Después que pasó todo el evento de la resurrección, después que pasó todo el evento de ellos haber estado con Él, el Señor vuelve por 40 días y camina con ellos. Y muchos de ellos, después de aquellas experiencias, no volvieron a verlo. Hay una historia en la palabra, en Lucas 20 y algo, que la gente la conoce como el camino de Emaús, 24, creo que puse Emaús, pero no puse el texto en las notas.
en Lucas 24 hay un contexto, miren lo que dice aquí. Después que pasó todo lo que yo le dije, ellos ya se fueron a las cosas naturales. ¿Cuántos saben que Pedro volvió a pescar? Que aquel se fue para lo suyo. Después que el Señor resucita, ellos ya estaban como perdiendo la dimensión que habían estado. ¿Cuántos saben que la experiencia suya de conversión fue una experiencia para marcarlo en una dimensión donde Dios lo metió para que no la perdiera jamás? Pero luego las cosas de la vida, incluyendo las que pasan con la relación con el Señor, te hacen perder la revelación de quién anda contigo. Y mira cómo dice el texto. Mateo 24, 13. Ese mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Sigue. Conversando entre sí acerca de todo lo que había sucedido. Y conversando y discutiendo uno con el otro, sucedió que Jesús vino y los alcanzó y caminaba junto con ellos. Y sigue diciendo, pero sus ojos estaban con un velo para que no lo reconocieran. Recuerden que no había bajado el Espíritu Santo, todavía no había hecho esa manifestación de señal para que de ahí en adelante va a vivir en ti. Y él les preguntó, entonces él les dijo, ¿qué son estas cosas de las cuales hablan entre ustedes mientras caminan entristecidos? Bajaste del retiro gozoso y de momento te quedaste entristecido. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó. Me imagino que ese tenía un complejo por el nombre. Y uno de ellos, cuyo nombre era Cleofas, contestando le dijo, ¿eres tú ciertamente el único nuevo en todo esto que no se ha enterado de las cosas que han pasado en estos días? ¿Tú sabes lo que es decirle al cual todo lo que sucedió estaba ahí? Decirle, tú no te enteraste. ¿Sabes? Miren la cegatera que tenían. ¿Ok? ¿Qué cosas? Ellos le respondieron respecto a Jesús de Nazaret, varón que era ¿qué? ¿Se acuerdan de la revelación de Pedro? Tú eres el Cristo. Pero hasta eso se le había ido del contexto. Y le estaban diciendo, varón que era, diga era, poderoso en palabra y en obras. O sea, tú puedes ser un buen predicador, pueden pasar milagros contigo, pero en tu vida contextual, si tú no te llevas eso a tu casa, sigue siendo un buen profeta y alguien que habla bien la palabra ante Dios y ante todo el pueblo, pero no lograste meter esa experiencia contigo. En el aposento alto pasa algo diferente. La experiencia pasó contigo. Cuando tú recibes el Espíritu, la experiencia pasa contigo y tú la cargas y tú la posees y tú no quieres perderla. Ellos le contaron hasta que se dan cuenta, vamos a dejarlo ahí, lo que quiero traer es ese pensamiento. Hasta que se dan cuenta que era el Señor. Y ellos mismos se decían después, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. ¿Sabes? El alma tuya sigue percibiendo unas cosas, pero como que se te perdió la línea de quién anda contigo. Entonces llegas a un buen culto, como dice la gente, un culto, y viene alguien que expone bien la palabra y que ministra bien, y tu corazón arde. Pero eso no es suficiente. No es que tu corazón arda con las cosas que hace Dios. Es que tú vivas ardiendo por dentro en una nueva naturaleza. Y vas a arder tanto y a tanta temperatura que usted sabe lo que pasa cuando algo sube de temperatura y sube de temperatura en esta atmósfera. Se enciende. Usted tiene que saber eso.
Entonces, usted tiene que conocer al Señor con esa intimidad y saber que luego tu vida va a estar en una dimensión que todo lo que el Señor dice y hace te provoca a ti vivir para Él. Miren cómo dice Deuteronomio 8:3. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive, diga vivir, de todo lo que procede de la boca del Señor. De la boca del Señor no solo proceden palabras, de la boca del Señor procede aliento, de la boca del Señor procede un soplo, de la boca del Señor procede saliva. Diga genética. Cuando el Señor sanó al ciego que hizo lodo con la saliva y le puso ojos, lo que dice el literal es que él no tenía ojos y el Señor le hizo ojos con fango. ¿Sabrá manejar el Señor la tierra cuando no solo hizo un ojo, sino que hizo un hombre? Usted no me escuchó. Y le hizo ojos. ¿Qué salió de la boca del Señor? Saliva. Todo lo que procede de la boca del Señor. Y está llegando el tiempo donde no solamente vamos a tener que tener palabra, sino genética del Espíritu. La transformación de esa tierra a lo sobrenatural es porque la genética de vida que había en la saliva del Señor hizo vida, hizo un ojo. Amén. Porque el Señor capacita para que nosotros entendamos esa dimensión y también utiliza la dimensión de la iglesia para completar su obra. Aquí se habló de eso hoy. El Señor completa su obra con la iglesia y capacita a la iglesia a través de los ministerios, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, para completar, diga para completar. Y yo quiero mostrarte algo que el Señor hizo para completar. En Juan 9:1, miren ese contexto. Cuando Jesús pasaba, vio un ciego de nacimiento. Sigue. Y los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Yo quiero decirte algo, déjalo un momentito ahí. Todo lo que nosotros vemos que no se alinea con la naturaleza de lo que se supone, nosotros se lo achacamos al Señor. Y cuando uno mira bien la palabra, todo lo que se salió de trazo, todo lo que se salió de senda, pocas veces tiene que ver con la voluntad del Señor, sino que de nuestra propia concupiscencia nosotros hacemos cosas y soltamos cosas en nuestra vida y en la vida de nuestras generaciones que cuando suceden no queremos explicarlas buscándolo dentro de nosotros, sino que le echamos la culpa al Señor. Entonces sigue el contexto diciendo: y él les dijo, el Señor, ni él pecó ni sus padres. En otras palabras, no es que no lo hayan hecho. ¿Cuántos saben que sí lo habían hecho? Sino, o sea, en otras palabras, cuando tú vas a hacer una obra de parte del Señor, tú no tienes que estar, ¿cómo se llama?, enjuiciando a la persona. ¿Cuántos han orado por gente en la calle que son gente que usted sabe que viene con prostitución, que viene con vicios de alcohol o de droga, que viene con una serie de situaciones, que viene con maledicencia, y llega donde usted no va a pararse ahí a decirle: mira, yo soy así y tú eres así. Tú le vas a decir: tengo a un Señor que va a hacer que se manifieste en tu vida lo que Él quiere para ti desde antes de la fundación del mundo.
Y dice el contexto, mas es necesario hacer las obras del que me envió mientras es de día. Viene la noche cuando ninguno puede trabajar. Sigue. Mientras yo esté en el mundo, mientras yo estoy en el cosmos, yo soy la luz del cosmos. Sigue diciendo, habiendo dicho estas cosas, escupió en el suelo y haciendo lodo con su saliva lo untó en los ojos del ciego. Y le dijo, ve al estanque de Siloé a lavarte. Y el ciego fue a lavarse y al regresar veía. ¿Qué pasó ahí? El Señor quiso dar una palabra que para nosotros en este día nos da instrucción. Porque yo creo que si el Señor hizo los ojos con lodo, no iba a poder completar la visión de ese hombre de sus manos. Pero ¿qué quiso mostrar al Señor en esto? Creo yo. Porque miren, yo soy uno de los que cuando yo empecé a escuchar a los que hablaban, me molestaba, de verdad, se los digo, me molestaba que alguien usara lo natural de los milagros para explicar algo sobrenatural, porque lo hacían, mi parecer, lo hacían como para decir, esto no pasa ahora, pero se puede usar para esta enseñanza. ¿Me entendió? No. No dígame si no entendió nada, que está mintiendo. Lo que yo estaba pensando era que si esa persona venía y usaba, por ejemplo, el texto de que el Señor vino y echó fuera un demonio. No es que el Señor echó fuera un demonio, el que predica lo iba a interpretar porque él no echaba fuera demonios, como que eso pasó para que entendiéramos el poder que tuvo el Señor en aquella época. Pero que en esta época esos milagros no pasaban. ¿Ok? Pero después yo cuando yo entré en esto, yo le dije, Señor, si es como dice aquí, yo voy. Y el Señor comenzó a mostrarme que era como decía la palabra. El Señor sigue echando fuera demonios, sigue sanando enfermos, sigue levantando los cojos, sigue haciendo que los oídos se abran y que los ojos se abran. Y por eso estoy hoy aquí. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué pasó ahí? Déjame el texto. Le dijo, ve al estanque de Siloé a lavarte. Y el ciego fue a lavarse y al regresar veía. Miren qué interesante. Ahora yo quiero que tú veas ahí, lo vamos a dejar hasta ahí. El estanque de Siloé. ¿Qué quiere decir? Cuando uno lee el contexto, quiere decir el enviado. ¿Usted sabe quiénes son los enviados para ayudar en el ministerio en la iglesia? La unción apostólica. Apóstol quiere decir enviado. Vamos. Ese pozo se llamaba el enviado. El literal dice apostolos. Ese pozo se llamaba apostolos. Porque los ministerios están para completar lo que el Señor quiere que pase con tu vida. El Señor podía sanarlo, pero lo envió para que estuviera bajo apostolos. Y asimismo nos envía para que ustedes estén bajo maestros, bajo pastores, bajo evangelistas, porque el Señor quiere, el amor del Señor a la iglesia son los 5 ministerios. Es el regalo de Cristo, diga de Cristo. Y si Cristo los regaló, es porque son la extensión de lo que Él quiere hacer. Diga apóstolos. Entonces la obra se culminó bajo la inmersión de la prolongación de lo que el Señor tiene para su tiempo. Y yo te digo hoy, en la iglesia está el completarse de toda la necesidad emocional y física que tú puedas tener. Tú no puedes apartarte en este tiempo de la eclesía. Tú no puedes estar oyendo intimidaciones de afuera. El terror de afuera es para los de afuera. La Biblia dice que los de afuera caerán de temor, se desfallecerán, desmayarán de temor por causa de los acontecimientos de aquellos días, de estos días. Pero para nosotros, diga para nosotros,
El Señor tiene otra dimensión sobrenatural. La iglesia duerme, eso lo dijeron en los años 70 y lo dijo un sacerdote, cuando vio precisamente que la iglesia no producía ningún cambio en la gente. Y no te estoy hablando de cambiar las cosas porque hay cristianos ahí. Que por cierto, el mensaje de los 7 montes es tremendo. Pero la perspectiva ha cambiado. Ya no es que tengas gente ahí. Ahora es que la gente te ve a ti como que sustituyes lo que puede pasar ahí. Lo que te dije tú no lo vas a coger hoy, pero lo vas a coger un día de esto. You got it, you got it, you got it. Así que en esta hora, mi preocupación, y lo voy a decir así, preocupación. No digas que estoy preocupado, di que estoy ocupado. Pues no me estoy ocupando demasiado, pero me estoy preocupando demasiado. Para que la iglesia entienda la necesidad que tiene de en este tiempo estar ubicada en el lugar donde se le da la comida. Estar ubicada en el lugar donde pasan las cosas sobrenaturales. No es que mi tío va allí y cuando a mí se me rompe algo, yo llamo al tío para que en la iglesia lo echen en la canasta de oración. Es porque yo participo de un cuerpo que tiene vida y todo el tiempo está emanando vida y yo me conecto con esa luz y yo también me vuelvo luz. Dale un aplauso al Señor. Así que hoy yo quiero que tú salgas de aquí entendiendo que vienen tiempos peligrosos y no voy a hablar mucho porque estoy orando para no hablar mucho y estoy orando para que cuando hable sea solamente lo que yo siento que tú debes sentir. Yo me entendí, no se preocupe. Tranquilo, yo me entiendo. Lo que quiero decirte hoy, Ebenezer, hasta aquí nos ha traído el Señor. Y vienen tiempos de cambio bien poderosos. Usted los está viendo en lo natural en la política. Los está viendo en las cosas que están sucediendo a nivel de cambios de leyes. Para que la iglesia entre bajo la dirección que la palabra profetiza del inicuo de la última hora. Que va a tratar de descontrolar toda la creación para quedarse para destruir. Apolión, para destruir lo que quede o lo más que pueda de lo que esté sobre esta dimensión. Y usted está viendo hoy cosas que cuando usted las busca en la palabra, ¿cuántos creen en la palabra? ¿Cuántos creen que lo que dice ahí es verdad? Pues usted tiene que seguir comparando lo que pasa en las naciones, no con los cambios de las naciones, sino con lo que dice la palabra. La dimensión de la palabra es lo que usted va a anteponer todo el tiempo. Porque usted tiene que tener una contestación a lo que está sucediendo. Si la palabra dice que para el Señor la idolatría es abominación, la idolatría es abominación. Si la palabra dice que los hombres con los hombres es abominación, es abominación. Si la palabra dice que el aborto es crimen y es abominación, es abominación. La dimensión suya tiene que quedar suscrita a la palabra. No puede cambiar de acuerdo al modelo de la tierra, porque la tierra va a pasar, va a ser destruida. La nueva generación que somos nosotros, somos los que vamos a estar. Pero se supone que usted de aquí en adelante, el libro del fabricante sea su guía. Usted no puede dejarse guiar por los que dicen, es que los religiosos están, ¿cómo es que nos llaman? Son unos retrógradas. Ok, gracias por tener muchas ejes. ¿Me entiende? Sino que usted va a estar encajonado a lo que dice la palabra porque el Espíritu le va a dar testimonio de lo que usted está viviendo. Yo le aseguro que usted va a tener más seguridad dentro de usted, siguiendo la palabra y al Espíritu, que tratando de acomodarse a la vida alrededor de usted. Yo les aseguro que sus inseguridades van a pasar más con el usted asegurarse a la palabra que con tratar de dimensionar y aceptar lo que Dios no quiere que usted acepte.
Sabes que la psicología moderna, una de las cosas que trata con la depresión es precisamente para que usted se adapte. Y la adaptación que busca el tiempo moderno es que usted siga con la corriente del agua que produce muerte. Usted tiene que saber que Dios lo puso en un lugar donde hay aguas de vida corriendo para que usted fluya en ellas. Y esa es su palabra. La palabra del Señor es agua de vida. Y usted tiene que entrar en esa dimensión. La palabra habla de una manada pequeña en el último tiempo que se va a levantar para ser modelo y para vencer. Y nosotros, el liderato de esta casa, nos hemos encomendado y nos hemos puesto en la disposición de levantar un grupo de personas que queden en esa dimensión. Así que lo que le decimos y lo que enseñamos es para alcanzar cosas que dice la palabra, cosas que usted va a despertar a ellas como despertaron los Cleofas en el camino de Emaús. ¿Me sigue? Usted va a despertar y va a arder su corazón cuando escuche la palabra de verdad. Este tiempo que viene, sigue el enemigo tratando de robar tiempos. Usted sabe que hemos enseñado aquí que las temporadas de festividades culturales no son otra cosa que cultos dimensionales para ubicarlos a usted fuera de los tiempos de Dios. A la gente le molesta oír esto porque no lo ha entendido. Y estoy hablando de iglesias completas, de pastores y todo esto. ¿Por qué? Porque no todo el mundo entiende todo. Nosotros no entendemos todo. Estamos atrás en un montón de cosas, posiblemente. Pero hasta que no las veamos, pues no las vemos. Pero lo que hemos visto hasta ahora, se lo vamos a transferir a usted. Amén. Así que prepárese para tener intimidad individual con el Señor. ¿Ok? Usted no puede cargar una batería a 12 voltios si la suya ha sido 3 voltios toda la semana. Usted llegue aquí cuando se genere una electricidad de 12 voltios, su batería esté buscando carga de 12 voltios. Diga, vamos a despertar. Diga, vamos a despertar a la dimensión del Espíritu. ¿Por qué no oramos antes de irnos? Vamos a hacer una oración de laboratorio. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a terminar con esto. No pude decir nada más porque eso era lo único que creo que tenía. Usted necesita reconocer la dimensión a la cual fue llamado. Y en este tiempo, usted necesita engancharse en esa dimensión a través de la lectura de la palabra y a través de la oración, de la comunión con el Espíritu. Saque tiempo, ¿ok? Haga una lista de todas las cosas que usted ve en el celular o en el televisor que usted sabe que las puede ya ir soltando. Voy a repetir. Haga una lista de las cosas que usted ha visto que en la televisión y en su celular usted puede ir cortando ya. Y sume el tiempo de eso que usted cortó. Y añádale ese tiempo a la lectura y al estudio de la palabra. Mira que no le dije orar, porque usted ora 5 minutos y después dice, ¿qué más digo? A la lectura y al estudio de la palabra. Quite las cosas que usted ve que sabe que son pérdidas de tiempo. Las cosas que usted enciende en el celular, en la tablet o en el televisor para dormitar frente a ellas porque no tiene nada que hacer. Vamos. Estoy hablando a gente humana, humanoide. Y póngase ese tiempo a disposición suya. Haga una oficina. Mire qué sencillo. Para que usted se vaya acostumbrando. Haga una oficina en su casa. ¿Cuántos son profesionales aquí que saben que en su casa tienen que tener una oficinita? Tienen que tener unos libros adecuados que le ayuden y le aumenten en la profesión. Usted está llamado a una profesión. Por lo tanto, en su casa tiene que haber un lugar para ejercer su profesión. Vamos, 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 vamos.
Tiene que haber un lugar para ejercer su profesión. El Señor está sacando de su lista a los que dejan las Biblias viradas, manchadas por el sol en el cajo. Cuando el Señor vuelva y comiencen los ángeles con una libreta, la Biblia de este en el dash, por las manchas de las páginas, 15 años ahí. Sino que cuando el Señor venga y los ángeles vean, diga, las páginas de esta Biblia tienen lágrimas, tienen manchas, tienen marcas, tienen corazones dibujados donde yo le hablé a través de... ¡Woo! Levante sus manos y diga, Señor, yo ejerzo mi profesión. Dígalo otra vez, Señor, yo ejerzo mi profesión y soy digno de ella por tu Espíritu. Soy digno de mi profesión y la hago con gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Sean bendecidos. La paz del Señor sea con ustedes. Dios les bendice.